Qué emocionante estar otro día más contigo para seguir esta serie preciosísima de Juan. Lo hemos gritado desde el comienzo. Juan fue escrito para decir que Jesucristo es Dios. Y ya estamos en la semana número 15, ¿te imaginas? 15 semanas invadidos y sumergidos en este glorioso caminar de Jesucristo como Señor. Como vimos a partir del capítulo 13, empezaron las últimas horas de Jesús con sus discípulos. Es muy importante que recuerdes esto porque del capítulo 13 al 17 tenemos claro que son los últimos momentos, como los temas finales. Imagínate que si tú sabes que en pocas horas vas a morir, tú claramente a los tuyos les vas a dar los temas precisos y finales. Estamos en esto, en los temas finales de Jesús. Ya hemos visto en el capítulo 13 ese movimiento difícil de Jesús para decirnos finalmente, terminando el capítulo, que nuestro compañero de viaje va a hacer los sufrimientos. Jesús no se va con un positivismo barato ni abrazándonos más a decir para de sufrir y sé feliz. No. El verdadero cristianismo tiene que saber que el sufrimiento es parte de nuestro caminar. La diferencia es con quién estamos. El capítulo 14 vimos que Jesús gritaba que no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque tenía claros símbolos, clara ilustración de quién es Jesús en realidad. Y nos mostraba con toda inteligencia que nuestro corazón no tiene que ser turbado, porque seguirle a Él es lo más razonable que un ser humano puede tener. Hoy estamos en el capítulo 15 para enseñar claramente cómo permanecer en Jesús. Esa palabra permanecer es tan importante, mi amigo, mi amiga. Es tan importante, es imperativo que lo tengas hoy en tu mente y en tu corazón. Por eso que estoy emocionado en este día para poder estar contigo ahí, en el lugar donde estás, para poder estudiar juntos el capítulo 15 de Juan. Por eso te ruego que si tienes Biblia, lo abras conmigo. Jorge, ¿por qué le pones hoy el tema de permanecer en Jesús? Bueno, si tú recorres conmigo un ratito el capítulo 15 te darás cuenta. Mira, por ejemplo, el verso 4. Dice, permaneced en mí. Mira ahora, por favor, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Mira ahora, por favor, el verso 6. El que en mí no permanece. Mira ahora el verso 7, por favor. Si permanecéis en mí. Mira el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mira ahora el verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Todo el capítulo nos dice permanezca, permanecer. Entonces, hoy vamos a saber cómo permanecer en Jesús con 3 implicancias claras, fáciles, sencillas, pero que te van a ayudar a escudriñar, a conocer y a estudiar bien el capítulo 15. Aquí nos hemos comprometido a hablar la palabra de Dios como es. No religiosamente, no con filosofías raras, extrañas, sino a que tu mente y corazón se alineen a conocer a ese Dios razonable, concreto y solemne que quiere llegar a tu vida. Y que si está en tu vida demanda un comportamiento y una estructura de pensamiento diario para Él y por Él. Porque de Él es todo, como lo hemos dicho por 15 semanas. Vamos a tener estas 3 implicancias para saber qué es lo que significa, cómo yo puedo saber que estoy permaneciendo en Jesús. La primera implicancia es el proceso. He elegido 3 palabras con P de papá, para que queden bien grabadas a partir de hoy y tú sepas permanecer en Jesús, lo emocionante que es seguir el cristianismo y no golpearse el pecho como si fuera una religiosidad, sino vivir día a día en ese ambiente precioso de una vida realmente transparente. ¿Te atreves a hacerlo hoy conmigo? Adelante, empecemos. La primera implicancia, el proceso. Vamos a leer los versos 1 al 5. Escucha bien lo que dice Jesús. No te olvides, está en las últimas horas, ya va a ir a la cruz. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, escucha bien mi amigo, mi amiga, nada puedes hacer. Jesús es absolutamente exclusivo, exclusivista. Fuera de él no hay nada. Y creo que eso tiene que quedar claro en tu mente. Fuera de él no hay nada. No podemos maquillar nuestra vida. No podemos tener mitades ni andar tibios. Fuera de él no hay nada. Y creo que esto es digno de escucharlo y muy sencillo de entenderlo, porque nada es nada. Fuera de él no tenemos opción. Pero ¿por qué hablamos de proceso? Yo quiero que poses tu mirada en tu Biblia si es que la tienes. Pero ahí vas a encontrar que el capítulo 2 habla de fruto. Y si sigues caminando, dice ahí, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 5 dice, mucho fruto. O sea, es fruto, más fruto, mucho fruto. El que permanece en Jesús, la característica de su vida es que es un proceso que nos va llevando a una vida diferente con Él, a una vida de limpieza diaria, a una vida de crecimiento diario. Dios quiere que crezcas. La Biblia dice que Él da el crecimiento. Por eso que el proceso en tu vida, si es que de verdad conoces a Jesús, si es que de verdad has tenido un encuentro personal con Jesús, tiene que ser una vida que va creciendo. Si tú terminas un año, tienes que mirar por encima del hombro ese año y decir, wow, cuánto he aprendido de ese año al otro. Siempre tenemos que aprender. Nadie tiene techo. Es increíble que a veces uno pregunte si alguien ha llevado el libro de Juan y dicen, no, yo ya lo llevé, ya lo estudié. Por el amor de Dios. Tú puedes leer el libro de Juan 10.000 veces y encontrarás 10.000 joyas distintas. No tenemos techo para la Biblia, porque es un océano impresionante de conocimiento y de poder. Por eso hablamos de un proceso, y aquí la Biblia lo describe con toda claridad. Va desde el verso 2 a hacer fruto, más fruto y mucho fruto. Pero hay una confusión ahí, porque algunos no entienden bien lo que quiere decir el fruto en la vida cristiana. Y déjame darte dos acepciones de la palabra fruto aquí. Porque cuando hablamos de fruto tenemos que entender que está hablando Jesús de una vida íntima, de un carácter de vida. Hay mucha gente que va a diferentes lugares, iglesias o rituales religiosos, donde pueden hasta cantar y saltar, pero van a su casa y se les acabó el cántico. Porque no han entendido lo que Jesús quiere decir al llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Lo primero que tenemos que entender como acepción es que la palabra fruto nos habla de un carácter. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu, no los frutos, sino del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo puedes encontrar en Gálatas 5, 22 y 23 en tu Biblia. Ese es el fruto del Espíritu que tiene que estar en todo creyente verdadero. Pero a veces nosotros nos mentimos y pensamos que por asistir a una iglesia, entonces somos creyentes, y no es así. Si tú has entrado a un garaje, como le hemos dicho antes, no te has convertido en carro. Si tú entras a una iglesia, no te conviertes en cristiano. Una de las claves es el proceso del fruto. ¿Qué pasa en tu corazón si es que eres de Jesús? Lo que pasa es que el fruto se va desarrollando. Tu vida, tu carácter va a ser ejemplo. Te vea gente o no te vea gente. Estés en un lugar que llamamos iglesia o estés en tu casa. Porque la verdad es que Dios está contigo si es que tú eres de Él. Y da fruto. Tu carácter, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, en tu familia, con los que vivan. ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Eres ejemplo ahí? La verdad es que nos estamos mintiendo en este mundo lleno de emotividades y pensamos que lo que se ve públicamente te asegura que lleves una vida piadosa en la intimidad. Pero esto no es así.
¿Cuántas veces nos hemos mentido escuchando a tremendos predicadores o no sé, o gente muy piadosa en la televisión, pero que en realidad llevan una vida en familia que se está destrozando? Porque no han entendido que a Dios le importa más el carácter de tu vida que tu vida pública. Y estoy seguro a toda persona que me está viendo ahí por internet o que me está viendo en sus casas o en las iglesias, estoy seguro que toda persona estará de acuerdo conmigo que le gustaría tener un esposo o una esposa que sea realmente un hombre y una mujer a solas en casa, mucho más que verlo en público. Ese es el fruto. ¿Da fruto? ¿Más fruto? ¿Mucho fruto? Un carácter que se va amoldando con Dios. Si no, estamos jugueteando. Y eso es un enorme peligro. Juguetear con Dios. Como siempre decimos, hay lugares donde se llena de gente para escuchar de Dios. Pero lastimosamente se llenan lugares, pero no se llenan los corazones. Y eso es un enorme problema. Porque si tu carácter no está siendo transformado día a día, te estás mintiendo. La Biblia dice que es un proceso permanecer en Jesús. Tú estás en Jesús, tienes que permanecer. Hay un proceso en esa permanencia. Tiene que dar fruto, más fruto, mucho fruto. Tiene que crecer. Y es algo que lo hace Dios. Es algo que con el poder de Dios se va creciendo. Porque es sobrenatural. No es natural, es el fruto del Espíritu. No debemos engañarnos, no debemos engañarnos en ningún lado. A Dios le importa tu intimidad, tu carácter, cómo tratas a los tuyos. Eso es tu verdadero cristianismo y el mío. Tenemos que estar de acuerdo en que el filtro es concreto y absoluto y objetivo de Jesús. Él quiere que lleves fruto, más fruto, mucho fruto. Pero también cuando hablamos de fruto, la segunda acepción que quiero hablarte es las personas que tú estás discipulando y enseñando en tu vida cristiana. No existe, escúchame bien, no existe cristiano de verdad o cristiana de verdad que no impacte la vida de otro. Eso es imposible. Jesús comienza diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre. ¿Por qué? Porque lo natural es que tú estés influenciado por la palabra de Dios y otros influyan por ti, sean influenciados por ti. Es lo natural. Por eso Dios te ha puesto aquí. Por eso que tú lo has conocido y sigues vivo. Porque si no, no tendrías ningún propósito aquí en la tierra. El fruto no solamente es el carácter, sino el fruto también es la cantidad, la forma y la gente que estás llevando tú en tu caminar diario a que vean cómo se pone de ejemplo la vida cristiana. Tenemos que ser claros con esto, porque nos olvidamos que nosotros influenciamos a la gente con nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Y si tú eres cristiano de verdad o cristiana de verdad, escúchame bien, es tu tarea llevar fruto, más fruto. Y mucho fruto, o sea, gente. Cuando tú vas a Lucas capítulo 13, en los primeros versículos vas a encontrar que Jesús habla del arrepentimiento, habla del perdón y seguidamente habla de los frutos de la higuera. ¿Por qué? Porque los frutos es gente. Por eso que si tú conoces al Señor de verdad, pregúntate, ¿a cuánta gente has compartido el Evangelio? ¿A cuánta gente has llevado a Cristo? ¿A cuánta gente te estás exponiendo para que vean una vida distinta? No nos engañemos. Tengamos un cristianismo, claro, hay un proceso de crecimiento que lo da Dios. Por eso este día es especial para ti. Hoy puede destaparse de una vez y salir de la pasividad a tener un cristianismo activo como la Biblia enseña. 3 implicancias de permanecer en Jesús. La primera de ellas es un proceso. No lo olvides. Fruto, más fruto, mucho fruto. Pero la segunda de ellas es aún más emocionante. Sí, más emocionante y también con P. No solamente es el proceso, sino también permanecer en Jesús. Es llevar la palabra. Y mira lo que dice el verso 3, ahí en Juan. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
A mí me encanta detenerme aquí. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra limpio que está escrito ahí, en el griego, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra catarsis. ¿Has escuchado ese término? Bueno, el verdadero significado de catarsis es purificación o limpieza. Lo utiliza también en la Biblia, en un salmo, en el Salmo 119:9, cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra limpiar también es catarsis. O lo utiliza también en el mismo evangelista en su primera carta, en la primera de Juan, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y catarsis, y limpiarnos de toda maldad. Catarsis. La utiliza Jesús aquí. Algunas personas cuando escuchan catarsis piensan en cosas medias extrañas como meditación o cosas así medias locas, pero no. La palabra catarsis es utilizada por Jesús aquí para decirnos que necesitamos esa purificación de la palabra de Dios. Mira el verso 7 de Juan 15 que estamos estudiando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Permanencia, ahí está el proceso. Mis palabras, ahí está el punto que estamos tocando ahora. No solamente la primera implicancia es el proceso, no solamente es el proceso, también la palabra. Pero hay que acercarnos correctamente a la palabra. En estos tiempos, mis queridos, se ha dejado tanto de amar la palabra de Dios. Pero déjame decirte con toda mi fuerza y con toda mi pasión y con todo mi amor que la Biblia es Dios y Dios es la Biblia. Dios es la Biblia. Hemos dejado de amar la palabra de Dios. Hemos dejado la palabra de Dios por nuestras experiencias. Hemos dejado la palabra de Dios por sistemas, por formas. Hemos dejado la palabra de Dios. Hemos dejado de amarla. Juan 1:1, así empezamos. ¿Te acuerdas la serie? La Biblia dice que Dios es el verbo. Y la palabra verbo en el griego es el logos, la palabra. La Biblia es Dios y Dios es la Biblia. Así de tajante. ¿Tú quieres escuchar a Jesús? Abre la Biblia. ¿Quieres que se calle? Cierra la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si tú me preguntas: Jorge, ¿cómo puedo acercarme a la Biblia? ¿Cómo puedo a partir de hoy permanecer en Jesús por la palabra, acercarme a la Biblia y que me deleite? Bueno, eso se lo enseñó Dios a un profeta en el Antiguo Testamento que se llama Ezequiel. Tú sabes que Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento y Dios le enseñó a acercarse a la Biblia. Cuando tú vas a Ezequiel capítulo 3, verso del 1 al 4, no podemos detenernos ahí por cuestión de tiempo, pero márcalo, apúntalo, Ezequiel 3, versos del 1 al 4, Dios le dice al profeta que no lea la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo que no lea? No, que no la lea, que la coma. Come de este rollo que yo te doy, le dice. Y le dice que cuando coma va a pasar por su sangre, por su vientre, o sea, por su estómago. Va a pasar todo un proceso adentro. Es un proceso de metabolización que tiene que tener la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando tú comes algo? Lo que tú comes no se va de frente al estómago. Lo que tú comes se va derivando y yéndose a la sangre, a donde necesitan vitaminas y todo eso. Va distribuyendo el cuerpo a donde lo necesita. De la misma manera tenemos que tratar la palabra de Dios. No es leerla. Por favor, mírame bien y escúchame bien. No leas la Biblia. Come la Biblia. Saboréala. Medítala, no tengas miedo. Dios es absoluto, Dios no se equivoca. Él quiere que vivas un cristianismo apasionado y solamente lo logras por la palabra de Dios. Si te interesa la palabra de Dios, un comino, así será tu cristianismo si es que eres cristiano. La palabra de Dios es el poder de Dios, es la dinamita de Dios. Y hay que comerla. Y es bien interesante porque le dice a Ezequiel que cuando la palabra de Dios pase por su sangre, por sus venas, por su ser, recién ahí la comparta. Y claro, los cristianos de este siglo nos hemos acostumbrado a hablar lindo, pero a vivir terriblemente.
porque no hemos metabolizado la palabra. No es carne de nuestra carne ni sangre de nuestra sangre. Solamente expresamos emocionalmente lo que sentimos, decimos unas cuantas palabras cliché, pero no vivimos lo que decimos, porque no hemos metabolizado la palabra. La Biblia dice que la palabra es Dios. El Evangelio de Juan capítulo 15 dice que es Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Estás permaneciendo en Jesús? ¿De verdad tu vida está creciendo? No me digas cuántos cursos llevas en una iglesia. Dime, ¿tu vida está creciendo de verdad en el interior de tu hogar? ¿Estás siguiendo ese proceso de fruto, más fruto, mucho fruto? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Estás comiendo la palabra de Dios? Tienes que recordar este mensaje que le dio el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:7. ¿Sabes? 2 de Timoteo 2:7 tiene un paralelo enorme a este libro de Juan, a este capítulo de Juan. ¿Sabes por qué? Porque son las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Después de esta carta de 2 de Timoteo, lo decapitan al apóstol Pablo. Son las últimas palabras y él sabe que va a morir. ¿Y sabes lo que le dice en 2 de Timoteo 2:7? Le dice a su discípulo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tú lo lees y dices, bueno, Jorge, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? Es que cuando te acercas bien a ese versículo vas a encontrar que la palabra considerar, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sumérgete, esfuérzate, rómpete las pestañas con la palabra. Eso es considerar, sumergirse, esforzarse, sacrificarse. Y mira la promesa que da el mismo Dios. Si tú te sacrificas pasando tiempo con la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo 2:7, el mismo Señor te va a dar conocimiento de todo. Esto es increíble, mis amigos. Esto es increíble. Si tú te acercas conscientemente a la palabra de Dios, el mismo Dios promete darte conocimiento. Él mismo va a ser el maestro. No dejes la palabra de Dios. Olvídate de cuántos cursos llevaste, si es que has llevado. Olvídate de cuántas veces has leído la Biblia en el colegio o donde sea. Ven a sumergirte a la palabra de Dios, porque si no lo haces, tu vida irá por un abismo, tomando decisiones con una ignorancia espiritual total. Y tenemos que hablar clarito aquí. Aquí no estamos para dar un masaje, sino un mensaje. Así es la palabra de Dios. Considera lo que digo. Sumérgete, esfuérzate. Un gran predicador vino una vez aquí, porque no es de este país, y dijo lo siguiente, que eso me dejó grabado en mi mente. Dijo, si tú quieres aprenderte, por ejemplo, el libro de Juan, lo que tienes que hacer es lo siguiente, para darte cuenta qué eficiente es. Poner tu Biblia abierta en tu almohada, en tu cama. Poner la almohada favorita tuya encima de la Biblia. En la noche poner tu oreja derecha al acostarte entre la almohada y la Biblia, y al día siguiente te darás cuenta que no habrás aprendido absolutamente nada. Porque no hay trucos, no hay un Nescafé rápido, no hay un fast food. La palabra de Dios no se aprende con una varita, se aprende sacrificándose y quemándose las pestañas. Porque tú sabes que Dios es la Biblia y la Biblia es Dios. Así se aprende. Si tú no lo haces, ese permanecer en Jesús será mentira. Y no te olvides que el que no lleva fruto, más fruto y mucho fruto, es cortado, dice la Escritura. Es decir, no que pierdas la salvación, por favor, porque no podemos hablar de eso porque eso es antibíblico. Lo que podemos decir es que nunca fue. Y podemos estar llenos en lugares donde se dice que son cristianos, pero que nunca han conocido al Jesús de la gloria. Ven a Él hoy. Comprométete con Él hoy. Este día, comprométete con Él. Ríndele tu vida para que empieces una vida ascendente, de crecimiento, de poder. En medio de todo dolor, Él estará contigo. Y lo último, para permanecer en Jesús no solamente es el proceso, no solamente es la palabra, sino en tercer lugar, es el pedir. Y esto es maravilloso. Mira el verso 7.
si permanecéis en mí y mis palabras, ya lo hemos visto, permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Mira el verso 16, terminando casi Juan capítulo 15. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El pedir. Y esto es emocionante explicarlo, porque hay personas que estamos viviendo de forma a espaldas a la Biblia y estamos tratando de pedir cosas que Dios no quiere que pidas. Y pensamos que este versículo se habla de pedir lo que yo quiero y Dios es mi genio de la lámpara que me concede todo lo que yo quiero. Y lo escuchamos hasta por televisión, pero eso no es así. Dios no es un esclavo. Dios es el Señor, el esclavo somos nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es a pedir en un pleno entendimiento de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el Salmo 37.4. Cuando tú vas al Salmo 37.4, dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que explicar esto porque si tú entiendes la palabra deleítate, entonces tú vas a recibir las peticiones de tu corazón. Damas y caballeros que me están escuchando, ¿no quieres recibir las peticiones de tu corazón? Estoy seguro que ahí donde estás, en tu casa, en la sala o en la iglesia, donde estés, tú vas a decir, claro que sí, Jorge, yo quiero recibir las peticiones de mi corazón. Entonces, ¿cuál es la clave aquí del Salmo 37? Saber lo que significa deleitarse. ¿Y qué cosa es deleitarse? Si tú piensas que deleitarse es alegrarse o emocionarse o apasionarse, no estamos correctamente viendo la Escritura. La palabra deleitarse acá es disciplinarse en el hebreo que fue escrito. O sea, si tú lo cambias, dice así. Si tú lo pronuncias correctamente, dice: disciplínate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia es una unidad. El Espíritu de Dios ha puesto la Escritura en una unidad. Lo que te quiero decir es que el apóstol Juan, al poner el capítulo 15 y está diciendo que pidas, es que pidas con pleno entendimiento y disciplina de quién es Dios. Oh, mi amigo, mi amiga, este día puede ser muy especial para ti, porque la voluntad de Dios es que todos lleguen y procedan al arrepentimiento. Él murió en una cruz, y si tú pides perdón ahí donde estás, vas a empezar una vida que lleve fruto, más fruto, mucho fruto, si es que tú te rindes a Él. No si lo aceptas, porque aceptamos todo lo que nos den. Sino rendirse, que eso es distinto, donde Jesucristo es mi dueño y yo soy el esclavo y por ende tengo privilegios de hijo. Pero si tú no llegas hacia Jesús, jamás podrás decir que permaneces en Él. Podrás asistir a cualquier lugar religioso, pero será un cuento de hada para ti el conocimiento de Dios. Ven a Él hoy, afina tu vida. Y si tú permaneces en Jesús, tú tienes que saber que hay un proceso. La palabra es maravillosa y tiene que ser tu vida, no parte de tu vida. Y en tercer lugar, tú empiezas a aprender a pedir en el pleno entendimiento de su voluntad. Te das cuenta que si tú le rindes tu corazón a Cristo, es totalmente razonable vivir para Él. Ven a Él hoy. De verdad, mi corazón se alegra de estar contigo en este día especial. Que Dios te bendiga y es un buen momento para meditar y tomar decisiones. Es un gusto y un placer verte. Dios te guíe.